La vieja expresión aquella de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios puede perfectamente adecuarse a las expresiones del doctor Felipe González, nombrado ministro de Salud por Peña, que en una conferencia de prensa, sin qué ni para qué, dijo de que realmente hay personas que ya no tienen ninguna salvación milagrosa y tendría que, palabras más, palabras menos, dejárseles que se mueran. Esta es una situación, por supuesto, muy mal atendida en términos de expresión y de verdadero sentido de un médico revela también las características de nuestra salud pública y de quién va a estar al frente de ella durante un tiempo. No sabemos cuánto, pero con expresiones de este tipo no se augura mucho tiempo al frente de una sensible cartera como la de salud, en donde hay tanto por hacer y en donde el problema no es necesariamente la falta de recursos, sino la manera en cómo se administran los mismos. Se robó mucho durante la pandemia y se dio muchos recursos a la salud para que estuviera a tono con las exigencias de ese momento histórico en materia sanitaria a nivel global, pero no se construyeron las bases porque está todo podrido en la estructura, en el cimiento de nuestra forma de administración de la salud en el país. Si no tuviéramos el Hospital Garrahan en Buenos Aires o algunos hospitales en el Brasil, la situación sería todavía mucho más dramática. Y pensar que hay algunos que quieren levantar un muro, como el caso de Castiglioni, para separarnos de la Argentina. Todas estas cuestiones tienen que ver con una tarea que González tendría que llevar adelante desde el ministerio: organizar el servicio. Si no tiene esa capacidad, va a terminar justificando incluso que la gente muera en sus hospitales sin ninguna relevancia ni trascendencia. Para eso no necesitamos un médico al frente de la cartera. Cualquiera puede llevar adelante dicho proceso. Total, la sensibilidad y el juramento hipocrático estarían de sobra. Estas son cuestiones sobre las que habría que pensar y hacer la tarea que se debiera: organizar un sistema de salud en donde por lo menos tuviéramos capacidad para prever situaciones que podrían ser dramáticas. Solo en el caso de análisis laboratoriales de cáncer de mamas, se deberían hacer 2 millones al año a las mujeres nuestras. Sin embargo, solo hacemos un marginal 1% de lo que requerimos. Con esto es evidente que vamos a seguir teniendo casos terminales en nuestros hospitales y dejándolos morir, como sugiere el doctor Felipe González. Hay que trabajar en materia sanitaria, en prevención, en organización, en dejar de robar y fundamentalmente hacer un servicio de salud despolitizado. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. Los problemas de agua potable han golpeado severamente a una capital sudamericana, Montevideo, que se ha quedado sin agua debido a los grandes cambios climáticos y la falta de elementos suministradores del líquido vital. Montevideo es una ciudad sobre el río de la Plata y en el estuario también del mar, en donde los procesos son más complejos de generación de agua. Nosotros que tenemos en abundancia en el Paraguay, sin embargo, tenemos un servicio muy desorganizado, al punto de que no podemos decir que estemos dando el servicio que se requiere. Solo el 20% de la población paraguaya consume agua tratada. El consumo de agua en esas condiciones constituye un gran negocio privado en el país. Y si miramos las 18 organizaciones públicas que se encargan de extraer agua de debajo de la superficie, todavía vemos otro aspecto que no ha sido entendido de manera correcta, porque al mismo tiempo que extraemos estamos poluyendo los acuíferos, el Patiño y también el Guaraní. Todo esto sin ninguna idea de lo que nos puede llegar a pasar si tuviéramos una situación similar a la que pasan los montevideanos en esta oportunidad. Hay que pensar también en los grandes cambios climáticos a los que prestamos escasa y nula atención. Y cuando nos dicen que incluso van a importar nuestros productos solo si cumplimos esas normas, nos enojamos en los foros internacionales y reaccionamos de muy mala manera. Es el tiempo de aprender estos procesos para evitar terminar como los uruguayos en Montevideo. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. Erico Galeano ha sido desaforado mientras el senador Zacarías condena la acción de quien lo sacó del cargo a su mujer, Prieto, en Ciudad del Este, diciendo que tiene que aprender a robar. Una recomendación bastante sugerente la que plantea
el legislador altoparanaense metido en varios casos de corrupción, en donde ha podido zafar debido a su capacidad de maniobrar contra la justicia. Pero la recomendación que hace a Prieto y la vivencia de Erico Galeano entre los senadores, diciendo que incluso ahora el juez le tiene que dar una libertad ambulatoria, con lo cual podríamos tener sentado a Galeano entre los senadores hasta que lo condenen, que podría pasar 5 o 10 años y termine el periodo legislativo. Pero si tenemos comportamiento de nuestros legisladores de esa manera, como el caso de Galeano, como el caso del altoparanaense Zacarías Irún, que le dice a su compueblano Prieto que tiene que aprender a robar, evidentemente estamos viviendo una etapa de decadencia enorme en nuestra república. Los que primero deberían cumplir la norma, porque son ellos los que la redactan, son los primeros en que dan ideas, maneras, comportamientos y actitudes de cómo violarlas y especialmente cómo robar sin que se les pille.